Si tienes más de 60 años y últimamente te sientes más cansado de lo normal o has notado que tu orina tiene un color extraño, podrías estar experimentando algo que millones de personas ignoran completamente: niveles elevados de creatinina. Este marcador silencioso puede estar indicando que tus riñones están enviando señales de alarma, que tu cuerpo está tratando desesperadamente de comunicarte. Soy el doctor Alejandro Ramírez, nefrólogo con más de 15 años de experiencia tratando pacientes con enfermedades renales, y en mi consulta veo diariamente casos de personas que llegan demasiado tarde, cuando el daño renal ya está avanzado, simplemente porque no reconocieron las señales que su cuerpo les estaba enviando durante meses, incluso años. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito, te recomiendo presionar ese botón y activar la campanita para nunca perderte otra recomendación de salud hecha especialmente para ti. Si te gusta el video, envía sugerencias de videos y dudas en los comentarios. Leo todos. Así puedo producir más videos y ayudar a más personas como tú. La creatinina es un producto de desecho que se forma cuando tus músculos utilizan la creatina para generar energía. Normalmente, tus riñones filtran esta sustancia de tu sangre y la eliminan a través de la orina. Cuando los niveles de creatinina se elevan en tu sangre, esto indica que tus riñones no están funcionando correctamente y tu cuerpo está acumulando toxinas que deberían ser eliminadas. Recuerdo vívidamente el caso de la señora Carmen González, una profesora jubilada de 72 años de Guadalajara. Carmen llegó a mi consulta después de que su médico de cabecera encontrara niveles elevados de creatinina en sus análisis de rutina. «Doctor, me siento perfectamente bien», me decía. «No entiendo por qué mis análisis salen mal si yo me cuido mucho». Sin embargo, cuando comenzamos a revisar su historial de los últimos meses, Carmen empezó a recordar pequeños cambios que había atribuido al envejecimiento normal. Se cansaba más al subir las escaleras de su casa, había notado que sus tobillos se hinchaban ligeramente por las tardes y su apetito había disminuido gradualmente. El primer síntoma que debes conocer es la fatiga inexplicable. Cuando tus riñones no funcionan correctamente, se acumulan toxinas en tu sangre que pueden hacer que te sientas constantemente agotado. No es el cansancio normal después de un día de trabajo, sino una sensación persistente de falta de energía que no mejora con el descanso. Carmen me contaba que antes podía pasar horas en su jardín, pero últimamente se sentía exhausta después de solo 30 minutos de actividad ligera. Si aún estás viendo y encontrando esta información útil, comenta un corazón abajo para mostrar que estás conmigo. El segundo síntoma es la hinchazón, especialmente en tobillos, pies y alrededor de los ojos. Cuando tus riñones no eliminan el exceso de líquidos correctamente, tu cuerpo comienza a retener agua. La señora González había notado que sus zapatos le quedaban más ajustados al final del día y que por las mañanas sus párpados se veían ligeramente hinchados. Pensé que era porque estaba durmiendo mal, me explicaba. Esta retención de líquidos es una señal clara de que tus riñones están luchando para mantener el equilibrio de fluidos en tu organismo. El tercer síntoma que muchas personas pasan por alto son los cambios en la orina. Puedes notar que orinas con menos frecuencia, que tu orina tiene un color más oscuro o que produce más espuma de lo normal. El señor Miguel Hernández, un contador de 68 años de Monterrey, llegó a mi consulta preocupado porque había notado que su orina tenía una espuma persistente que no desaparecía después de varios minutos. Mi esposa me decía que era normal, pero yo sentía que algo estaba mal, me comentaba Miguel. Esa espuma puede indicar la presencia de proteínas en la orina, una señal de que los filtros renales están permitiendo el paso de sustancias que normalmente deberían quedarse en la sangre. Pero si esto te ha sorprendido, espera hasta escuchar sobre el cuarto síntoma: los cambios en el apetito y el sabor metálico en la boca. Cuando la creatinina se eleva, las toxinas acumuladas pueden afectar tu sentido del gusto y reducir tu apetito. La señora María Elena Castillo, una ama de casa de 75 años de Puebla, me contaba que había perdido el interés por cocinar, algo que había sido su pasión durante décadas. Todo me sabía raro, como si tuviera una moneda en la boca, describía. Esta descripción es muy característica de la uremia, la acumulación de toxinas que normalmente serían eliminadas por riñones sanos. El quinto síntoma es la dificultad para respirar, especialmente durante actividades que antes realizabas sin problemas. Esto ocurre porque el exceso de líquidos puede acumularse en tus pulmones y la anemia asociada con la enfermedad renal reduce la cantidad de oxígeno que tu sangre puede transportar. El señor Roberto Díaz, un mecánico jubilado de 59 años de Veracruz, me explicaba que había dejado de subir a su taller en el segundo piso de su casa porque se quedaba sin aliento. Pensé que era por los años que pasé fumando, me decía, pero había dejado el cigarrillo hace más de 10 años. Si sigues conmigo hasta aquí, déjame contarte sobre el sexto síntoma:
los problemas de sueño y la dificultad para concentrarse. Las toxinas acumuladas pueden afectar tu sistema nervioso, causando insomnio, inquietud en las piernas y dificultades para mantener la atención. La doctora Patricia Morales, una pediatra retirada de 67 años de Mérida, llegó a mi consulta preocupada porque había comenzado a tener dificultades para leer, algo que siempre había disfrutado. No podía concentrarme más de unos minutos, y por las noches me sentía muy inquieta, me explicaba. Durante años había atribuido estos síntomas al estrés de la jubilación, sin saber que sus riñones estaban enviando señales de alarma. El séptimo síntoma que debes conocer son los cambios en tu piel. Puedes notar sequedad extrema, picazón persistente o un color más pálido o amarillento. Cuando tus riñones no funcionan correctamente, se acumulan toxinas que pueden manifestarse a través de tu piel. El señor Antonio Vázquez, un agricultor de 71 años de Sonora, llegó a mi consulta con una picazón tan intensa que había creado heridas en sus brazos por rascarse constantemente. Doctor, esto empezó hace meses y ninguna crema me alivia, me contaba desesperado. Su esposa me explicaba que Antonio se levantaba por las noches a rascarse y que durante el día parecía no poder encontrar alivio. Pero espera, porque el octavo síntoma puede ser aún más preocupante: los calambres musculares y la debilidad. Los desequilibrios electrolíticos causados por la función renal reducida pueden provocar calambres dolorosos, especialmente en las piernas durante la noche. La señora Isabel Ramírez, una maestra de educación física retirada de 64 años de Tijuana, me describía calambres tan intensos que la despertaban gritando. Era como si mis músculos se endurecieran como piedras, me explicaba. Mi esposo tenía que masajearme las piernas durante varios minutos hasta que se me pasaba el dolor. El noveno síntoma que muchas personas ignoran son los dolores de cabeza persistentes y la presión arterial elevada. Los riñones juegan un papel crucial en la regulación de tu presión arterial, y cuando no funcionan correctamente, puedes experimentar hipertensión y dolores de cabeza frecuentes. El ingeniero José Luis Mendoza, de 66 años de Guadalajara, llegó a urgencias con una presión arterial peligrosamente alta. Nunca había tenido problemas de presión, me contaba su esposa, pero en las últimas semanas se quejaba de dolores de cabeza terribles y esa noche se sintió tan mal que pensamos que era un infarto. Y finalmente, el décimo síntoma, que puede ser el más sutil pero igualmente importante: los cambios en tu estado de ánimo y la confusión mental. Las toxinas acumuladas pueden afectar tu cerebro, causando irritabilidad, depresión o episodios de confusión. La señora Esperanza Flores, una bibliotecaria jubilada de 70 años de Oaxaca, llegó acompañada por su hija porque había comenzado a olvidar cosas simples y se sentía constantemente triste. Mamá siempre fue muy alegre y organizada, me explicaba su hija, pero en los últimos meses parecía una persona diferente y pensamos que podría ser demencia. Lo que hace que estos síntomas sean particularmente peligrosos es que se desarrollan tan gradualmente que tanto los pacientes como sus familias se adaptan a ellos sin darse cuenta. Es lo que yo llamo en mi consulta la escalera de la negación. Primero, atribuimos los síntomas al cansancio del trabajo, luego al estrés familiar, después al envejecimiento normal. Y finalmente, cuando los síntomas son imposibles de ignorar, ya hemos perdido un tiempo valioso. Te voy a contar sobre el señor Fernando Vega, un vendedor de seguros de 63 años de León, Guanajuato, que llegó a mi consulta en una situación que me marcó profundamente. Fernando había estado experimentando varios de estos síntomas durante casi 2 años, pero los había ido justificando uno por uno. Doctor, cuando empecé a sentirme más cansado, pensé que era porque estaba trabajando más horas para la jubilación, me explicaba. Cuando se me hincharon los pies, mi esposa me dijo que era porque estaba mucho tiempo parado en las ventas. Cuando perdí el apetito, creí que era estrés del trabajo. La esposa de Fernando, la señora Rosa, me contaba con lágrimas en los ojos. Doctor, yo también fui parte del problema. Cada síntoma que Fernando tenía, yo le encontraba una explicación lógica. No quería aceptar que mi esposo pudiera estar enfermo. Cuando finalmente llegaron a mi consulta, los niveles de creatinina de Fernando eran 3 veces superiores a lo normal, y había desarrollado anemia severa e hipertensión descontrolada. Pero déjame explicarte algo muy importante sobre la creatinina que muchas personas no entienden. Los valores normales varían según tu edad, sexo y masa muscular. Para un hombre adulto, los valores normales generalmente están entre 0.7 y 1.3 miligramos por decilitro. Para las mujeres, entre 0.6 y 1.1. Sin embargo, estos números pueden ser engañosos. Recuerdo el caso de la señora Dolores Ruiz, una costurera de 68 años de Morelia, quien llegó a mi consulta muy confundida. Doctor,
Mi médico me dice que mi creatinina está en 1.2, que está en el límite normal, pero yo me siento terrible, me decía. Lo que muchos médicos no consideran es que Dolores pesaba apenas 45 kilos y tenía muy poca masa muscular. Para alguien de su constitución física, ese valor de creatinina ya indicaba una reducción significativa de su función renal. Es crucial que entiendas que la creatinina no es solo un número en un análisis. Es el reflejo de cómo tus riñones están manejando una de sus funciones más básicas, la filtración. Cuando la creatinina se eleva, significa que tu tasa de filtración glomerular está disminuyendo. En términos simples, tus riñones están perdiendo su capacidad de limpiar tu sangre eficientemente. El proceso de daño renal crónico tiene varias etapas, y cada una presenta desafíos diferentes. En las etapas tempranas, cuando la función renal está entre 60 y 90%, los síntomas pueden ser muy sutiles o inexistentes. Es en esta etapa donde la detección a través de análisis de laboratorio es crucial. La señora Guadalupe Mendoza, una enfermera retirada de 74 años de Saltillo, llegó a mi consulta en la etapa 3 de enfermedad renal crónica. Doctor, es irónico, me decía. Pasé toda mi carrera cuidando pacientes, pero no me di cuenta de que yo misma estaba enferma. Guadalupe había notado que durante sus caminatas matutinas se cansaba más rápido, pero lo atribuía a la edad. También había observado que sus análisis anuales mostraban una creatinina que subía lentamente cada año, pero su médico anterior le decía que estaba dentro de límites aceptables para su edad. Lo que Guadalupe no sabía es que incluso pequeños aumentos en la creatinina pueden representar pérdidas significativas de función renal. Cuando tu creatinina sube de 1.0 a 1.5, puede parecer un cambio mínimo, pero en realidad podría representar una pérdida del 40% de tu función renal. También quiero hablarte sobre los factores que pueden acelerar el daño renal y elevar la creatinina más rápidamente. La diabetes es uno de los culpables principales. El señor Alberto Chávez, un chofer de autobús de 57 años de Tijuana, había vivido con diabetes tipo 2 durante 15 años sin un control adecuado. Doctor, nadie me explicó que la diabetes podía dañar mis riñones, me contaba. Yo pensaba que solo tenía que preocuparme por mis niveles de azúcar. Alberto llegó a mi consulta después de que su médico familiar encontrara proteínas en su orina y una creatinina elevada. Durante años había mantenido sus niveles de glucosa en rangos que él consideraba aceptables, entre 150 y 200 mg/kg, sin saber que estos niveles, aunque no parecían extremos, estaban causando daño progresivo a los pequeños vasos sanguíneos de sus riñones. La hipertensión arterial es otro factor que puede ser tanto causa como consecuencia de niveles elevados de creatinina. Es un círculo vicioso. La presión alta daña tus riñones, y los riñones dañados no pueden regular adecuadamente tu presión arterial. La señora Carmen Jiménez, una secretaria jubilada de 65 años de Querétaro, llegó a urgencias con una crisis hipertensiva. Su presión arterial había llegado a 190/110. Doctor, yo tomaba mis pastillas para la presión religiosamente, me explicaba Carmen. No entiendo qué pasó. Lo que había sucedido es que sus riñones, dañados por años de hipertensión mal controlada, ya no podían ayudar a regular su presión arterial. Su creatinina había subido gradualmente durante los últimos 3 años, pero nadie había establecido la conexión entre el empeoramiento de su control de presión y el deterioro de su función renal. Pero hay algo que quiero que sepas. No todos los casos que veo en mi consulta son historias tristes. Muchos pacientes que llegan con niveles elevados de creatinina pueden estabilizar su función renal e incluso mejorar su calidad de vida significativamente con el tratamiento adecuado. El señor Rafael Moreno, un maestro de primaria de 61 años de Puebla, llegó a mi consulta con una creatinina de 2.5, un nivel que indicaba enfermedad renal avanzada. Rafael estaba aterrorizado porque había leído en internet que necesitaría diálisis pronto. Doctor, tengo miedo de convertirme en una carga para mi familia, me decía con voz temblorosa. Trabajamos juntos durante 6 meses implementando un plan integral. Ajustamos sus medicamentos para la diabetes e hipertensión, modificamos su dieta reduciendo el sodio y las proteínas y establecimos un programa de ejercicio moderado. En su última consulta, Rafael me decía, Doctor, no solo mi creatinina se ha estabilizado, sino que me siento mejor que hace 2 años. Tengo más energía, duermo mejor y mi familia dice que estoy más positivo. Es importante que entiendas que hay medicamentos que pueden afectar temporalmente tus niveles de creatinina. Los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenaco y otros AINES pueden causar elevaciones temporales en la creatinina.
especialmente si los usas frecuentemente o en dosis altas. La señora Patricia González, una ama de casa de 59 años de Mérida, llegó a mi consulta preocupada porque su creatinina había subido después de tomar ibuprofeno durante 2 semanas para dolor de espalda. Doctor, leo todos los análisis en Internet y estoy convencida de que mis riñones están fallando, me decía Patricia muy angustiada. Después de suspender el ibuprofeno y repetir los análisis un mes después, su creatinina había vuelto a niveles normales. No sabía que algo tan común como el ibuprofeno podía afectar mis riñones, me comentaba aliviada. También quiero hablarte sobre la importancia de la hidratación adecuada. La deshidratación puede causar elevaciones temporales en la creatinina, pero la sobrehidratación tampoco es la solución. El equilibrio es clave. El señor Joaquín Herrera, un contador de 64 años de Guadalajara, llegó a mi consulta después de que su médico encontrara una creatinina elevada en su chequeo anual. Joaquín me contaba: Doctor, trabajo en oficina todo el día y casi no tomo agua, solo bebo café y refrescos. Su estilo de vida sedentario, combinado con una hidratación inadecuada y una dieta alta en sodio, había puesto estrés adicional en sus riñones. Después de hacer cambios simples pero significativos en su rutina diaria, Joaquín logró mejorar no solo sus niveles de creatinina, sino también su bienestar general. La alimentación juega un papel crucial en el manejo de niveles elevados de creatinina. No se trata de eliminar completamente las proteínas, sino de consumir la cantidad adecuada y del tipo correcto. La señora Elena Vázquez, una enfermera de 67 años de Monterrey, llegó a mi consulta muy confundida después de leer información contradictoria en Internet. Doctor, leí que no puedo comer nada de proteína, pero también leí que necesito proteína para mantener mis músculos. Estoy muy confundida y he perdido peso porque tengo miedo de comer, me explicaba Elena. Trabajamos juntos con una nutrióloga especializada en enfermedad renal para desarrollar un plan alimentario que protegiera sus riñones sin comprometer su estado nutricional. Si has llegado hasta aquí y reconoces alguno de estos síntomas, quiero que sepas que no estás solo y que hay esperanza. La detección temprana de niveles elevados de creatinina puede ser la clave para preservar tu función renal y mantener tu calidad de vida. Lo más importante que debes recordar es que estos síntomas no aparecen de la noche a la mañana. La enfermedad renal crónica progresa lentamente y es precisamente por eso que es tan peligrosa. Muchas personas, como la señora Carmen que mencioné al principio, aprenden a vivir con estos síntomas gradualmente, atribuyéndolos al envejecimiento normal o al estrés. Carmen, después de recibir tratamiento adecuado y hacer cambios en su estilo de vida, me decía en una consulta de seguimiento: Doctor, no me había dado cuenta de lo mal que me sentía hasta que empecé a sentirme mejor. Ahora tengo más energía, duermo mejor e incluso mi familia dice que estoy más alegre. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo la atención médica oportuna puede marcar una diferencia significativa. Si reconoces varios de estos síntomas, es fundamental que consultes con tu médico lo antes posible. Un simple análisis de sangre puede revelar tus niveles de creatinina y otros marcadores de función renal. No esperes a que los síntomas empeoren. La prevención y el tratamiento temprano son tus mejores aliados. Además, hay medidas que puedes tomar para proteger tus riñones. Mantén una hidratación adecuada, controla tu presión arterial y diabetes si las tienes, evita el uso excesivo de analgésicos y mantén una dieta equilibrada baja en sodio. Pequeños cambios en tu estilo de vida pueden tener un impacto enorme en la salud de tus riñones. Recuerda, tus riñones son órganos extraordinarios que trabajan 24 horas al día para mantener tu cuerpo funcionando correctamente. Escucha las señales que te envían y no las ignores. Tu salud y tu calidad de vida dependen de ello. Déjame saber en los comentarios si has experimentado alguno de estos síntomas y no olvides compartir este video con alguien que pueda necesitar esta información. Juntos podemos crear conciencia sobre la importancia de la salud renal y ayudar a más personas a reconocer estas señales tempranas. Tu participación en los comentarios me ayuda a entender qué temas son más importantes para ti, para poder seguir creando contenido que realmente te sirva.